Argentine economist Hernan Bergstein says China plays a key role in stabilizing the global supply chain and driving global growth during the pandemic. Es importante al momento de analizar cómo fue la tasa de crecimiento en el año 2022, es también tener presente el 2021 y el 2020, ¿sí? Mientras todo el mundo estaba cayendo su producción, China mantenía un crecimiento importante. Sin duda, China como proveedor de industria para todo el mundo, cuando hablo de industria hablo de tecnologías, hablo de una industria pesada y una industria liviana, y le sumo también lo que tiene que ver con las tecnologías, como lo que puede ser la inteligencia artificial. China es un actor fundamental en la estabilidad y el crecimiento de todo el mundo. He also says China is an important partner of Latin American countries. Nosotros en América Latina lo tenemos como un actor prioritario, ¿no? Cuando vemos nuestras importaciones, depende mucho nuestra industria de la industria de China. El comercio exterior con China es fundamental.